Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Tato Mateando. Hoy los llevo de viaje. 200 kilómetros nos alejamos de la ciudad de Reconquista, hacia el oeste. Vamos tras las pistas, las coordenadas, el dato que me dio mi amigo Pablito. Pablito es un fotógrafo de la ciudad de Avellaneda, fotógrafo de vida silvestre y naturaleza, que en cualquier momento vamos a hacer un video con su material porque tiene unas tomas realmente fantásticas. Pablito me comentó de la existencia de este lugar y aproximadamente me indicó dónde quedaba. Así que mate en mano, inicié el camino para la zona. Tocó un poco de asfalto, después adentrarse un poquito más en el monte para finalmente llegar a donde suponía que era. Ahora vamos a buscar el objetivo de este video. Es, como verán, una extensión muy vasta y llena de animales, de fauna, de vegetación. En este momento no hay una suficiente cantidad de agua, hasta que a lo lejos se alcanza a divisar unas siluetas que aparentan ser lo que estoy buscando. Hasta que no me acerco no puedo diferenciarlo por los troncos y demás, y donde yo voy viendo las imágenes en directo es una pantalla muy chica, las imágenes que me transmite el dron, por lo tanto no es fácil diferenciar, pero sí, evidentemente, acá estaban, esta enorme colonia de yacarés. Están tomando sol al costado del agua, pero bueno, minuciosamente nos vamos a ir acercando para que puedan observarlos en detalle. Una vez que estaba ahí ya sobre ellos, no podía creer la cantidad que hay, la variedad de tamaños, o sea que evidentemente muchísimas generaciones están protegidos al resguardo de la mano del mayor depredador del hombre. Así que, bueno, me parece un lugar fantástico, increíble. Aparte de los yacarés, podemos apreciar un montón de aves, animales de todo tipo, que durante el video los van a ir viendo. Acá podemos ver en el agua que también una cantidad increíble de yacarés, tortugas. Las tortugas me sorprendieron por su tamaño, que en el momento de la filmación, como les dije anteriormente, yo no podía percibirlas. Solo después, durante la edición, pude ver que el agua estaba con una gran cantidad de tortugas. Como pueden ver, la cantidad que hay es enorme. Y acá me detengo. Esa es la actitud que tenemos que tomar frente a la vida. En ningún momento se consideró comida de nadie esa tortuga. Toma sol muy tranquila junto a los yacarés. Acá podemos ver más pequeños y hay algunos que sorprenden por su tamaño. Realmente grandes. Acá podemos ver también los que les decía en cuanto a la variedad de tamaño y algunos de los grandes. Por lo visto también algunos medio recién salidos del agua, con un poco de vegetación sobre el lomo. Al fondo de esta imagen podemos ver la cantidad de aves que les comentaba hoy, que completan este ecosistema tan diverso, tan complejo y tan bien cuidado también, porque no es común ver ecosistemas así de protegidos y a salvo de la mano del hombre. Ya pueden ver este sector de agua, creo que es el que está súper lleno de yacarés y tortugas. Una en particular me llamó la atención por su tamaño, que ahora la vamos a alcanzar a ver. Acá podemos ver un yacaré que estimo por el tamaño que tiene unos cuantos años. Abajo pueden dejarme en comentarios qué les parece, si vieron alguna vez tanta cantidad de yacarés juntos, si tienen una idea de las edades que pueden tener. En esto me va a tirar un cable mi amigo Ricardo, mi amiga Nora,
el amigo Roberto, que son entendidos en la materia, y abajo se pueden explayar en los comentarios en cuanto a todos los datos que nos puedan dar sobre la variedad de estos yacarés, sobre si se puede de alguna forma calcular en base al tamaño, la edad, el peso. Así que ellos son quienes me asesoran y me orientan, y los invito a que abajo vayan comentando. Y ustedes también, todos los suscriptores del canal, pueden ir agregando los datos que sean. Por las dudas te lo recuerdo, si todavía no te suscribiste al canal, podés hacerlo, es completamente gratuito y lo va a seguir siendo. De esta forma me ayudás a que pueda seguir creando este tipo de contenido que nos gusta a los amantes de la naturaleza. También tengo que aclarar que se viene muchísimo material sobre el mismo tema, sobre naturaleza, sobre la zona. Así que suscríbanse, denle clic a suscribirse y a la campanita, así están al tanto de las notificaciones, de todos los videos que van saliendo. También pulgar arriba si te gustó este video y podés compartirlo en tus redes con tus amigos. Te invito a visitar mis redes, que por ahí fue apareciendo como figuran. Y para el final del video dejé una serie de fotografías que son unas pocas que pude ir haciendo durante este mismo trabajo, pero que en mis redes sociales van a estar todas disponibles. A mí me parecieron fotos hermosas, a pesar de que yo no soy ni fotógrafo ni mucho menos, simplemente aficionado, pero quiero compartir con ustedes las fotografías. Acá pueden ver esta costa, la cantidad que tiene de bichitos, uno más lindo que el otro. Ahí la destaqué a ella porque es una tipa con actitud. También te invito a que abajo me pongas si conoces algún lugar similar en la zona o donde sea. Yo me traslado a hacer imágenes para compartirlas con toda la gente. Este tipo de material me encanta. Así que si sabes de algún lado, estoy dispuesto a preparar el mate e ir de visita cámara en mano. En este caso es cámara en vuelo, porque para no molestar a los animales, todas las imágenes están hechas con el dron, así que nosotros no invadimos su territorio para nada. Ahí se ve que estaban alerta los tipos y se fueron al agua. Ellos, ante cualquier señal o advertencia de peligro, escapan al agua, donde es su hábitat, donde se mueven con mayor agilidad y es más difícil para su depredador capturarlo, alcanzarlo. Ahí está la tortuga que les mencionaba. Fíjense el tamaño de la cabeza en la parte inferior de la pantalla. Es enorme. Una tortuga muy pero muy grande también, de unos cuantos años tiene que ser. A ver, y ahora, a ver si ustedes me ayudan. Acá denle pausa, rebobinen, denle play de nuevo. A ver si me ayudan a diferenciar, a ver qué es este bichito. También me pasó lo mismo que con las tortugas. Solamente lo pude ver a la hora de la edición en una pantalla más grande. Y quedé con la duda. Estamos con la duda a ver de qué se puede tratar. Déjame abajo en comentarios si sabés qué puede ser, si tenés una idea, teniendo en cuenta el tipo de geografía donde se encuentra el animalito. Acá podemos ver también el agua que está lleno de yacarés, lleno. Por ahí parecen troncos. Bueno, están cumpliendo con su objetivo de mimetizarse y pasar lo más desapercibidos posible. Bueno amigos, espero este video haya sido de su agrado. Si fue así, que le den like, comenten abajo, compartan, suscríbanse al canal. Yo los voy a dejar en compañía de un poco de música y las fotos de las que les hablé. Los invito a darle clic a la campanita para estar atentos a las notificaciones, y en este tiempo se vienen muchos videos y muy lindos que los invito a ver conmigo.
Gracias, hasta el próximo.